Automatización. La Pachamama. ¿Cómo están las cabezas? Está todo muy mal. ¿Qué pasa, chapapotes, amiguitos de la domótica? ¿Cómo van esos cuerpos? Bien, hoy un nuevo vídeo donde voy a hablar de las automatizaciones. A ver, porque esto de la domótica es muy simple. No tiene ningún sentido que tú llegues a tu casa cargado como un Sherpa y tengas que sacar el móvil para abrir la puerta o encender la luz. Porque eso ni es domótica, ni es automático, ni es inteligente. Y como vas a ver en este vídeo, gracias a las automatizaciones vas a poder apagar y encender luces, abrir y cerrar puertas y bajar o subir persianas. Porque vas a aprender cuáles son los fundamentos de las automatizaciones en Home Assistant. Y muy atento al final del vídeo porque voy a explicar 3 automatizaciones fundamentales en mi sistema domótico y una de ellas me permite abrir la puerta de forma automática a la chica de la limpieza. Ojo, que si al oír hablar de domótica, Home Assistant o automatizaciones no saben ni por dónde te sopla el aire, tengo un mini curso al que te puedes apuntar y como mínimo vas a aprender 3 cosas. A instalar Home Assistant versión cultural leonesa, a integrar dispositivos y a crear automatizaciones. Te apuntas en programarfacil.com y en 0, te estoy enviando el email de bienvenida. Mi nombre es Luis del Valle, un tipo normalito, más bien tirando al lerdo, que milagrosamente ha conseguido automatizar su casa utilizando Home Assistant. Y en este canal te voy a enseñar cómo lo he hecho y cómo lo puedes hacer tú sin mandangas varias. ¡Vamos al lío! A ver, este vídeo está pensado para gente que está en el parvulito de la domótica y de Home Assistant y que no sabe muy bien por dónde le sopla el aire, pero si por lo que sea tú ya has empezado a automatizar tu casa, has empezado a controlar alguna luz, a controlar el acuario o a subir y bajar las persianas de forma automática, puede que lo que te cuente aquí también te interese. Porque voy a compartir mi experiencia creando automatizaciones en mi casa con mi sistema domótico. Y gracias a esto he podido aprender 2 cosas, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué leches es una automatización? Es una pregunta muy inteligente. Y te lo voy a contar con un ejemplo. Imagina que estás sentado tranquilamente en el sillón viendo un documental de cómo se reproducen los caracoles. Y de repente entra el atontado de tu hijo a la cocina a cogerse un bollicao y cuando se va se deja la luz encendida. Tú sigues ahí con tu documental viendo cómo se magrean los caracoles. Pero de reojo miras la luz. Oye, ¿a quién se la ha dejado? Y miras al documental. Y la luz. Y documental. Y la luz. Y el documental. Hasta que te levantas, apagas la luz y gritas ¡que no trabajo en Iberdrola! ¡Cojones ya! Pues esta es la típica situación que podemos resolver con una automatización de Home Assistant. Por un lado tenemos un evento o un disparador que hace que se desencadene la automatización. En este caso concreto el disparador es que un despistado, por no decir anormal, se ha dejado la luz de la cocina encendida. Y por otro lado tenemos una acción, en este caso es que un pringado, o sea, tú te tienes que levantar y apagar la luz de la cocina. Y estas son las 2 piezas fundamentales de cualquier automatización. Por un lado tenemos el disparador o desencadenante. Es un evento que ocurre en tu casa o en los alrededores y que lanza la automatización. Por ejemplo, la luz de la cocina está encendida cuando no hay nadie. Y luego tenemos la segunda pieza, que es la acción, que es lo que vamos a ejecutar cuando se lance la automatización. En este caso es apagar la luz de la cocina. Con estas 2 piezas ya podemos crear automatizaciones para un montón de situaciones. De hecho, al final de este vídeo te voy a explicar 3 automatizaciones fundamentales en mi sistema domótico. Pero espera, porque una automatización puede tener una tercera pieza. Puede tener una condición que debe cumplirse para que se ejecuten las acciones de la automatización. Siguiendo con el ejemplo de que el despistado se deja la luz encendida y que un pringao tiene que apagarla, podríamos añadir una condición, aunque no tenga ningún sentido, que solo se apague la luz si es lunes, miércoles o viernes. Por lo tanto, la automatización quedaría de esta forma. Desencadenante, un despistado se ha dejado la luz de la cocina encendida. Condición, que sea lunes, miércoles o viernes. Y acción, que un pringado apague la luz. ¿Y dónde leches están las automatizaciones dentro de Home Assistant? Podemos acceder a las automatizaciones de 2 formas diferentes. La primera es a través de ajustes, automatizaciones y escenas. Y la segunda a través de los accesos directos, pulsando la tecla C y buscando automatizaciones. Esto nos abrirá un listado donde vamos a poder ver todas las automatizaciones. A partir de la versión 2024.4 se añadió la posibilidad de agrupar automatizaciones por categoría. A ver, te recomiendo que según vayas creando automatizaciones, vayas creando categorías y vayas agrupándolas, porque si no el lío que se puede formar con las automatizaciones es de pelotas. ¡Y hace ¡pum! Si no tienes ninguna automatización, verás un mensaje para empezar a crear automatizaciones. Para crear una automatización, haz clic en crear automatización. Más sencillo, imposible. Luego selecciona crear una automatización. Esto abrirá la pantalla donde vas a poder configurar una automatización y donde puedes ver las 3 piezas fundamentales: el disparador, la condición y la acción. En cada bloque vas a poder encontrar
un botón donde vas a poder añadir una de estas piezas fundamentales, dependiendo de si lo que quieres añadir es un disparador, una condición o una acción. Y vamos a empezar añadiendo un disparador. Haz clic en más, añadir disparador. Esto abrirá una ventana donde tienes un buscador y un listado de diferentes disparadores. A ver, un disparador es algo que puede ocurrir en tu casa, en los alrededores o en la bolsa de Nueva York. Lo digo porque un disparador también puede ser lanzado por un servicio externo. Imagina que quieres que cuando bajen las acciones de Apple te avise para que puedas invertir como un loco. Hay muchos disparadores y puedes verlos todos en la documentación oficial de Home Assistant. En este vídeo vamos a ver los más importantes. Y el primero es el disparador dispositivo. Lanza la automatización cuando se produce un cambio de estado en alguna entidad de un dispositivo, como por ejemplo se ha encendido una luz, se ha detectado una persona o se ha dejado de detectar. Este disparador va vinculado directamente al dispositivo y por lo tanto, dependiendo del tipo de dispositivo, mostrará unos disparadores u otros. Si seleccionas un dispositivo que son luces, los disparadores que te permite seleccionar están relacionados con las luces. Pero si eliges un dispositivo que es un sensor de movimiento, los disparadores están relacionados con el sensor, como es normal. El siguiente disparador que vamos a ver es el de estado. Es muy parecido al disparador de dispositivo. La diferencia es que en este caso vamos a detectar un cambio en el estado de una entidad. Eso sí, en este caso vamos a ser nosotros los que vamos a definir desde qué estado a qué estado queremos detectar. Por ejemplo, podemos detectar cuando una luz se enciende seleccionando el estado desde en encendido y el estado A en apagado. Sigamos, porque el siguiente disparador que vamos a ver es el de estado numérico. Es igual o muy parecido al disparador del estado, la única diferencia es que el disparador de estado numérico se utiliza para entidades cuyo estado es numérico. El típico caso es un sensor de temperatura, pero también puede ser válido para sensores de consumo eléctrico o cualquier otro tipo de sensor que proporcione un valor numérico. Al tratarse de un número, la configuración es diferente, ya que podemos establecer umbrales para que lance la automatización cuando el valor esté por encima o esté por debajo. Sigamos, porque el siguiente disparador es el sol y es muy útil. Este disparador es muy utilizado, ya que nos permite lanzar una automatización cuando anochece o cuando amanece. Ojo, que tiene en cuenta la época del año que estás, porque no amanece a la misma hora el 24 de junio que el 16 de enero. Aparte, este disparador permite establecer un tiempo de desfase, es decir, puedes configurar el disparador para que se lance un tiempo antes o después del amanecer o anochecer. Para configurar que se lance antes tienes que poner el periodo de tiempo en negativo y el formato del tiempo es siempre el mismo. Horas, minutos en segundos, siempre con 2 cifras. De esta forma, si quieres lanzar la automatización 35 minutos antes de que amanezca, la configuración sería la siguiente. Y pasamos a otro disparador fundamental, el de la hora. Es un disparador que se suele utilizar mucho porque nos permite lanzar una automatización a una hora concreta del día. Por ejemplo, todos los días a las 11 de la noche. Estos son los disparadores más populares. Se pueden combinar, es decir, en una automatización podemos tener varios disparadores que lancen la automatización. Ahora vamos a ver qué condiciones podemos añadir a nuestras automatizaciones. Una condición funciona de una manera muy simple. Si se cumple la condición, continuará con la ejecución de las acciones. Si no se cumple, se para la automatización. Y para añadir una condición basta con pulsar el botón Añadir condición. Podemos elegir diferentes tipos de condiciones. Las más populares son dispositivos y entidad que harán referencia a un estado concreto en el que tiene que estar un dispositivo, por ejemplo, que la luz esté apagada, que el sensor esté detectando movimiento, pero también podemos configurar una condición del tipo sol que ejecute las acciones antes o después de la amanecer o de la puesta del sol. Quizá una de las condiciones más interesantes y más útiles es la de hora, porque aparte de poder establecer un horario fijo, es decir, que sea antes de una hora determinada o después de una hora determinada, también vamos a poder configurar los días de la semana. Es decir, vamos a poder configurar si queremos que esta automatización se ejecute unos días de la semana concretos. Y bastaría con seleccionar el tipo de condición hora y luego en la parte de abajo seleccionar los días de la semana que queremos que se ejecute esta automatización. Y a la vez que podemos combinar diferentes disparadores para una automatización, también vamos a poder combinar diferentes condiciones. Eso sí, cuando se combinan diferentes condiciones, se tienen que cumplir todas las condiciones para ejecutar las acciones. En el momento que una condición no se cumpla, para la ejecución de la automatización. Eso es en el caso por defecto. Podemos utilizar diferentes operadores como el de negar o el o, pero esto ya lo dejo para otro vídeo. Y llegamos a otra pieza fundamental que no puede faltar en ninguna automatización, que son las acciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando se dispare la automatización? Y aquí puede ser encender una luz, enviar una notificación, bajar una persiana, subir un toldo, abrir una cerradura, poner una escena o cualquier cosa que tengamos configurado dentro de nuestro sistema domótico. Es obvio
obvio que las acciones dependerán de cuántos dispositivos y qué tipo de dispositivos tengamos integrados dentro de Home Assistant. Si no tienes una persiana, es imposible que la subes o la bajes, igual que con los toldos o con cualquier otro dispositivo. Una cosa antes de terminar, según vas añadiendo acciones a la parte final de la automatización, estas se van a ir ejecutando de forma secuencial. Primero una, luego otra y luego otra. Y esto nos va a permitir hacer acciones múltiples, es decir, enciende la luz, baja una persiana, abre una puerta, etcétera, etcétera. Y vamos terminando antes de ver las 3 automatizaciones fundamentales en mi sistema domótico. Como conclusión podemos decir que las automatizaciones son lo que realmente va a hacer que tu casa parezca encantada. Y la segunda, algo que no es tan obvio, es que dentro de una automatización vamos a poder integrar dispositivos que utilicen diferentes tecnologías de la comunicación, es decir, Zigbee, Wi-Fi o Z-Wave van a poder interactuar entre ellos dentro de las automatizaciones y que da lo mismo del fabricante que sea, da lo mismo si son dependientes o independientes. Esto es muy importante y lo que viene a decir es que podemos configurar que un dispositivo Zigbee que detecta el movimiento lance una automatización y active un relé que funciona por Wi-Fi para que encienda una luz. Esto hace que Home Assistant sea súper versátil porque vamos a poder integrar dispositivos de diferentes fabricantes, de diferentes tecnologías y que sean dependientes e independientes y que gracias a las automatizaciones interactúen entre ellos. Y ahora lo vamos a ver con 3 ejemplos. Y empezamos por la primera. Nos metemos en ajustes, automatizaciones, creamos una automatización. Y esta automatización lo que hace es encender 2 luces del salón siempre 30 minutos antes de la puesta del sol. Para ello vamos a utilizar un disparador que ya hemos visto, que es el de sol. Lo seleccionamos y le decimos puesta del sol y aquí menos 0,30. Acuérdate, cuando ponemos un signo negativo quiere decir que antes de la puesta del sol o antes del amanecer, en este caso es puesta del sol. Este es el disparador. En este caso no tenemos ninguna condición y lo que queremos es que encienda 2 luces, en este caso va a ser salón lámpara, que la encienda, y la segunda va a ser salón LEDs, que los encienda. Con esto ya tendríamos la primera automatización. El disparador, que cuando se ponga el sol, 30 minutos antes de que se ponga el sol, lance la automatización y encienda el salón, la lámpara y la tira de LEDs. Vamos a guardar. Salón, luces, encender. Y guardamos. Bien, nos vamos para atrás y ya tenemos nuestra primera automatización. Vamos con la segunda, que va a ser apagar precisamente estas luces cuando lleguen las 11 de la noche. Para ello creamos una automatización, añadimos un disparador, en este caso va a ser de hora. Le vamos a decir que sean a las 11, un horario fijo, y no vamos a tener ninguna condición, pero sí que vamos a seleccionar los mismos dispositivos, que son salón, lámpara. En este caso vamos a apagar y salón LEDs, que los vamos a apagar. Guardamos, salón, luces, apagar y guardamos. Nos vamos a automatizaciones y aquí tendríamos estas 2 primeras automatizaciones. Bien, una aclaración con respecto a estas 2 automatizaciones. Podríamos unificarlas, las 2, en una única automatización. Pero te recomiendo que si estás empezando con Home Assistant, estás empezando con las automatizaciones, no te compliques la vida. De momento, aunque se puede hacer y se puede hacer de una manera muy sencilla, tienes que utilizar condiciones dentro de las acciones. Y yo te recomiendo que las primeras automatizaciones las hagas lo más sencillo posible para que vayas comprendiendo cuál es la dinámica. Bien, vamos con la tercera automatización, que es un poco más compleja porque vamos a tener de las 3 piezas. Creamos la automatización, una nueva automatización, y el disparador en este caso va a ser un dispositivo. Vamos a poner casa telefonillo, que es el telefonillo. Yo tengo un dispositivo que me permite abrir la puerta de casa de fuera y también me permite saber cuándo están llamando. En este caso es llamada encendido, es decir, están llamando. Y cuando están llamando, lo que vamos a hacer es una condición. En este caso quiero que sea una condición porque no todos los días viene Lorena. Para ello lo que vamos a hacer es poner un horario fijo. Y es que suele venir siempre más o menos a la misma hora, que es desde las 8 a las 8:15,
Por lo tanto es después de las 8 y antes de las 8:15. Y los días de la semana solo viene uno, que es el miércoles. Lo pongo aquí y ya tengo la condición. Tenemos el disparador y ahora la acción. Lo que quiero es que abra la puerta. Telefonillo. Encender, apertura. Por lo tanto, en este caso la automatización es el disparador, llaman al telefonillo. La condición, si es el miércoles y llaman además de 8 a 8:15. No quiero que siempre que llamen abra la puerta, sino que solo quiero que lo abra en una determinadas situaciones. Si se cumple, pasa a la acción que es abrir la puerta. Guardamos. Casa, telefonillo, Lorena. Y ya tendríamos nuestra tercera automatización. Y con esto hemos visto cómo crear automatizaciones dentro de Home Assistant. Es, digamos, la parte fundamental de cualquier controlador domótico y, por supuesto, de Home Assistant. Es la pachamama de la domótica. Y como siempre digo, que me la pela que le des al like, a la campanilla o que te suscribas. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Si estás empezando en esto de la domótica en Home Assistant, tengo un minicurso gratuito al que te puedes apuntar, donde te voy a enseñar a instalar Home Assistant en tu ordenador personal, a integrar dispositivos y vas a crear automatizaciones aparte de las que has podido ver en este vídeo. Te apuntas en programarfacil.com y en 0, te estoy enviando el email de bienvenida. Ahora sí, me despido. Como siempre digo, intenta ser hoy un 1% mejor persona. ¡Chao!